A ver, este video se llama... ¿Qué? El horrible final del depredador de Hollywood oculto por 350 millones. Ojo. Que ahí decía en el mensaje Ezra Miller Cole Story Bob. 2011 que vale la pena tener en mente desde el primer segundo de este video. Un chico de 18 años sentado frente a una periodista con esa mirada tranquila que da miedo. El periodista le pregunta, ¿crees que el mal No es cierto, lo dices porque es asiático, ¿verdad? es algo con lo que uno Bueno, la cara la tiene medio asiática. Y este ojo es, es occidental y este es oriental. Qué raro. nace o algo que se construye? Y el pibe responde, sin pensarlo demasiado, tengo muchos problemas con la idea de que una persona es mala. Creo que todos los seres humanos son duales. No es binario, hay un espectro dentro de cada ser humano. No binario. Lo que dijo eso estaba promocionando una película en la que interpretaba a un adolescente que masacra a sus compañeros de escuela con un arco y una flecha. Actor Ezra Miller has been arrested again in Hawaii, this time for second-degree assault. Officers responded to a This time. Cuando agarras la palabra, ha sido arrestado. This time, esta vez. O sea, hay otras. gathering at a house on the Big Island. Cuando dicen this time es cuando exhalas y dices, a ver, ¿y ahora qué hizo? And reports of a suspect who became irate after he'd been asked to leave. 11 años después, ese mismo hombre estaba siendo investigado en 3 estados distintos de los Estados Unidos, acusado de grooming, abuso físico, manipulación psicológica, tenencia ilegal de armas, robo y haber operado algo que varios testigos describieron sin metáforas como un culto. Tenencia ilegal de arma tiene que ser algo muy relativo allá. Ezra Miller ¿Culto? no cayó ¿Cómo? porque le faltara talento. Eso sería demasiado sencillo. Cayó de una manera que todavía cuesta procesar porque cada señal que el mundo ignoró estaba ahí desde el principio, bien a la vista. Esto es lo que pasó. Ezra Matthew Miller nació el 30 de septiembre de 1992 en New Jersey. Su padre, Robert Miller, era vicepresidente senior de Hyperion Books. Su Si madre, se Marta, acuerdan, estuve trayendo todas las noticias de Hawái y demás. Aquí agregan lo que se dijo en los juicios que en ese momento no se podía saber. Porque W hizo un buen control de daños. Madre mía, nada más le faltó patear un perro y escupirle a un viejito en la calle. El video va empezando, igual y sí. bailarina profesional de origen alemán. Es el menor de 3 hijos. De chico tuvo un problema de tartamudeo. Los padres, siguiendo un consejo médico, lo inscribieron en clases de canto lírico a los 6 años. No tardó en corregir el problema, pero la ópera se quedó con él mucho más allá de la terapia. A los 8 años ya actuaba en producciones del Metropolitan Opera de Nueva York. En la escuela era el raro, el que viajaba mucho, el que faltaba a clases, el que llegaba vestido diferente a todos los demás. Cuenta que lo atacaron físicamente en más de una ocasión por su apariencia y su forma de moverse. En un concierto de una banda en la secundaria, alguien le cerró el puño en el ojo mientras él bailaba en el foso. Había una sensación de ser intrínsecamente ¿Le cerró el puño? ¿Cómo? O sea, ¿así? ¿O ese puño llevaba fricción? excluido porque era diferente. Esa sensación de Del aire. resentimiento puede hacerte sentir mucho más solo. Se fue de la secundaria en un 10º grado, no por malas notas, según él, porque Beethoven se le apareció en un sueño y le dijo: ¿Eres un refrito? No, no lo soy. Hoy no. Pero preocúpate después y igual y cambia la respuesta. que siguiera su vocación artística. Eso fue en 2008. Ese mismo año, con 15 años recién cumplidos, consiguió el papel principal en After School, un drama indie del director Antonio Campos. El personaje era un estudiante de preparatoria con una obsesión por la violencia contra mujeres que filma accidentalmente la muerte de 2 compañeras por sobredosis. Campos lo eligió sobre actores mayores con una frase que quedó registrada: podía darme cuenta de que era especial, era mucho más inteligente que otros actores adolescentes, no le daba miedo a hacer el ridículo y no era virgen. Esa última parte la dijo sin anestesia. Imagínate para el papel. ¿Has follado? No. Fuera. ¿Has follado? Imagínate el casting. Voy a interpretarlo. ¿Has follado? No. Fuera. Puto virgen. Ve a vivir la vida un poco.
Ezra Miller tenía 15 años. Al año siguiente actuó junto a Andy García Me gustaría pensar que dijo no era virgen en sentido de que no era su primera actuación. Me gustaría pensar eso. City Island, y en 2010, cuando todavía no había cumplido 18, se estrenó Beware de Gonzo, donde interpretaba a un adolescente obsesionado con Hunter S. Thompson, que funda un periódico underground para darle voz a los marginados. Arte imitando vida, como bien diría alguien. En el Festival de Tribeca de 2010 se supo que Ezra, de 17 años, estaba saliendo con Zoe Kravitz, de 21, legal, en Nueva York, pero algo para tener en mente cuando más adelante se empiece a ver el patrón completo. La primera detención llegó en 2012 durante el rodaje de The Purge, el patrón completo. La primera detención llegó en 2012. ¿Es legal? Pues si es legal, ¿qué te digo? Y además, el varón era el menor. O sea, ¿ya vieron South Park? Eso es un logro. Rico. ¿Dónde está el crimen? Ah, que no lo hizo conmigo. Chiste de South Park, no me funen. Funen a South Park. Durante el rodaje de The Perks of Being a Wallflower por posesión de marihuana. Lo dejaron ir con una multa de $600. El propio Ezra lo comentó en una entrevista sin ningún problema. No creo que haya necesidad de ocultar que fumo marihuana. Es una sustancia herbal inofensiva que aumenta la apreciación sensorial. Nadie lo tomó muy en serio. Era el tipo raro, excéntrico, cool, ya se sabe. 2011 fue el año en que Ezra Miller dejó de ser una promesa indie Aquí y se hay convirtió. otra cosa que debo agregar. En otra entrevista años después dice que tuvo su relación larga eso de los 15 años a un tipo. Y la verdad que asco de tipa. En algo más serio. We Need to Talk About Kevin, dirigida por Lynn Ramsey, se estrenó en Cannes y fue una sacudida. Ezra interpretaba a Kevin Kachadurian, un adolescente inteligente, hermético y destructor que termina masacrando a sus compañeros de escuela con un arco y una flecha. La película entera transcurre desde la perspectiva de la madre, interpretada por Tilda Swinton, que no puede explicarse cómo su hijo llegó a ser lo que llegó a ser. Ezra audicionó 6 veces para ese papel, 6, y lo consiguió frente a Tilda Swinton, con 18 años. La crítica fue unánime. Este chico podía hacer cualquier cosa, tenía una presencia magnética, una capacidad para la incomodidad emocional que pocos actores de su edad podían sostener. En 2012 vino The Perks of Being a Wallflower, donde interpretó a Patrick, el hermano gay que se convierte en el corazón emocional de la película. Fue el rol que lo puso en el mapa del gran público. Nominaciones en MTV Movie Awards, una nueva generación de fanáticos y la atención de los estudios grandes. En 2014, Warner Bros. Lo eligió para ser The Flash en su universo cinematográfico DC. Primero cameos en Batman vs Superman, en 2016 en Suicide Squad, ese mismo año. Y luego en su película, que eso no fue su culpa. Digo yo, ¿no? Después llegó Justice League en 2017 y en paralelo una segunda franquicia gigante, un papel central en Animales Fantásticos, el spin-off del universo de Harry Potter. I did, it was really funny. ¡Ah, cabrón! No lo noté. No me acuerdo que haya salido de esa película. ¡Ah, cabrón! Y sé que Date me ha visto ver todas las del universo, las de Animales Fantásticos. Kevin es de las pocas películas recomendadas por psiquiatría para ver una actitud de psicópata. I got to improvise. Joder. Hay que ver a todo el mundo para reconocerlo. Bueno, la gente tiene que ver esas madres en entornos escolares para reconocer al siguiente tirador. I got to play around and try all sorts of my weird ideas about choreography and physicality. Got to try some really unconventional things. Ah, caray, ¿qué le pasó a la ceja? A lot of room and freedom, as well as guidance and inspiration by Zach and by my fellow. Piensen en eso un segundo. Un actor de su generación firmado en exclusiva con 2 franquicias masivas de Warner al mismo tiempo. Se tatuó las cejas. The Flash y el universo mágico de J.K. Rowling, las dos en simultáneo. Eso no le pasaba a casi nadie. Ezra Miller en ese momento tenía el mundo en la palma de la mano. El problema es que mientras todo eso pasaba en las pantallas, estaba pasando otra cosa en los sets, en las entrevistas y en la granja de Vermont donde Ezra vivía. Desde 2018 para adelante, las entrevistas de Ezra habían ido tomando un tono cada vez más extraño. No extraño en el sentido de excéntrico artístico, que eso ya lo era. Extraño en el sentido de alguien que estaba construyendo una cosmología propia, con reglas propias, donde él era el centro.
En entrevistas con GQ y The Hollywood Reporter hablaba de magia como el modo operacional del mundo, de su granja en Vermont, donde vivía rodeado de consejeros espirituales, de su Polycule, un grupo de parejas sexuales que describía como una familia elegida de seres queer. ¿Cómo? Polycule, un grupo en Vermont donde vivía rodeado de consejeros espirituales, de su Polycule, un grupo de Polycule, o sea, su orgía, vaya. parejas sexuales que describía como una familia elegida de seres queer con Imagínate una orgía de seres queer, no sabes para dónde. A ver, a ver, el dedo lo metí en un ano, no en una vagina. quienes sentía una conexión de vidas anteriores. Estoy tratando de encontrar seres queer que me entiendan cómo ser queer desde el primer momento. Gente con quien hago una conexión casi familiar. Siento que estuve casado con ellos 25 vidas atrás desde el momento en que nos conocimos. Las revistas lo trataban como a un genio incomprendido. Ah, Poliamor con mucha gente de la comunidad. GQ decía orgía. que la mayoría de los actores de 26 años estaban acumulando seguidores en Instagram o paseándose con celebridades. Ezra, en cambio, estaba en Vermont haciendo de partera para una cabra. Lo que GQ no contaba porque no sabía o no quería saber era lo que estaba pasando en los rodajes. En el set de Asking for It, un thriller feminista, Ezra llegaba todos los días con una larga túnica, una capa y una cabeza de unicornio con temperaturas de 40 grados. Varios miembros del equipo técnico ¿No hay video de eso? ¿Cómo es que nadie tiene en video a Ezra llegando con una cabeza de unicornio y una túnica? ¿Cómo es que nadie tiene un video de eso? ¿Dónde está esa gente que tiene siempre lista al Instagram? comentaban entre ellos su olor corporal. Una persona del área de producción describió a Pues sí, a 40 grados con esa botarga encima, sí, el oler a rayos. Miller como mentalmente disperso. Meses después, en el rodaje de la miniserie The Stand, Ezra gritaba, escupía e interrumpía al director durante las tomas. Un extra llamado Kevin Armstrong dijo que cuando se quejó del comportamiento, le explicaron que Ezra estaba en modo actuación de método porque su personaje llamado Hombre Basura era Si hay de cámara, esa temporada fue cuando ahorcó a una fan. mentalmente inestable, pero una persona cercana a Miller dijo que la producción terminó llamando a su equipo legal porque la gente en el set no se sentía segura. Actuar de método, esos son los más cabrones porque se mantienen dentro del personaje fuera de las grabaciones y luego se ponen de orates con la gente del set. Nada de esto llegó a los titulares. Warner había invertido demasiado. Los medios veían a un artista raro y maravilloso. Y Ezra, mientras tanto, había empezado a rodearse de un hombre de 55 años llamado Jasper Young Bear, que se describía a sí mismo como consejero espiritual y otro loco. fuentes cercanas a Miller le decía que él no era parte de ningún movimiento. Él era el movimiento, que los masones estaban enviando demonios para matarlo. Entre locos se conocen, supongo. Hacia fines de 2019, los padres de Ezra se divorciaron. Según personas que lo conocían, eso fue el detonante. Lo que vino después no fue una caída gradual, fue un colapso en tiempo real. En febrero de 2020, Ezra viajó a Islandia. La producción de Animales Fantásticos 3 se había frenado por razones que todos sabemos y que no tenían nada que ver con el elenco. Miller aprovechó para quedarse en Reykjavik. Según una investigación posterior de Business Insider, su presencia fue mal recibida por varios islandeses que lo describieron como agresivo y con un olor muy particular. Caminaba descalzo por las calles heladas, con las uñas largas y lo que parecía ser una herida entiendo que dijo según el Ersa era el elegido. Eso me suena a una secta. Es una secta. Y trajo una bata y una cabeza de unicornio. ¿Cuál red flag necesitas? Infectada en un pie. Varias personas lo vieron caminando solo, Y tiene puros consejeros espirituales en lugar de un buen psicólogo. En Reykjavik alquiló un Airbnb que se convirtió en una especie de comuna informal. Según testigos entrevistados por Business Insider, varias personas dormían en colchones en el suelo. Ezra presidía meditaciones grupales, decía tener poderes paranormales y nadie en esa casa podía disentir de sus opiniones sin que la atmósfera se volviera Ezra tensa. Miller decía que era especial, y tenía su granja con armas y de cultivo de drogas. Bueno, esa es una Crimson Flag. De inmediato. Me sentí como Psycho, si te quieres posicionar, compra ese sobre de Pokémon. Lo que tú digas, consejero. si todos estuvieran hipnotizados, Bebe o colgados moriré. de cada palabra que decía Ezra.
Una mujer de 23 años que visitó la casa en 2 ocasiones describió haber visto a Ezra explotar de furia porque un grupo de amigos estaba discutiendo qué canción poner en el parlante. Los corrió a todos de la casa que él llamaba su santuario. En otra ocasión, esa misma mujer cuenta que Ezra la encerró en una habitación junto a una amiga y le dijo que podía leerles la mente, que sabía lo que querían. Cuando salí de esa casa me sentí como si hubiera escapado. Estuve ¿Eso no es secuestro? ¿Eso no cuenta como privación de la libertad? traumatizada un tiempo. Fue ¿Sabes este Ushihime? Sí, digo no. uno de los días más raros de mi vida. El 1 de abril de 2020 se filtró el video. En el video, grabado por alguien en el exterior de un bar de Reykjavik, se ve a Ezra Miller agarrando a una mujer por el cuello y tirándola al piso. Ay, güey. Personas que se ve a Ezra Miller Yo la veo muy sonriente, ¿no será que le gustó? agarrando a una mujer por el cuello y tirándola al piso. Yo la veo muy sonriente en el proceso. Las personas que están alrededor intervienen de inmediato. Meses después, la mujer en cuestión habló con Variety. Dijo que estaba conversando con Ezra en el bar, que notó unas heridas en sus pies, que la charla fue amigable hasta que ella, al irse, bromeó: igual yo te gano en una pelea. Que se separaron y de repente Ezra estaba sobre ella ahorcándola, gritándole: esto es lo que querías, esto es lo que querías. También dijo que Ezra escupió en la cara de un amigo que trató de intervenir y que agarró del cuello al dueño del bar cuando él intentó echarlos. Warner Bros. Tenía años invertidos en la película de The Flash. Había un guión, había tomas hechas, había una arquitectura entera de lanzamiento diseñada alrededor de Ezra Miller. Y lo triste es que con todo eso, Ezra Miller es lo último malo que está en Flash. Tomaron la decisión más costosa posible: no hacer nada, ignorar el video, esperar que pasara. Pero no pasó. 2 años después del video de Islandia, Ezra Miller estaba en Hawái y en marzo de Güey, vamos a esa madre. 2022 empezó la racha. Primer arresto, conducta desordenada y acoso. Ezra estaba en un bar de karaoke y arremetió contra los clientes. Según el informe policial, agarró el micrófono de una mujer que cantaba, se lanzó contra un hombre que jugaba dardos y empezó a gritar insultos. El arresto quedó grabado en cámara. Una pareja que lo conocía del mercado. TMC, ese no perdona. En el video completo luego ves cómo empezó a tratar de quitárselo, y que se mueve para quitarlo. La tipa se reía porque no creía que hablara en serio. Hay fotos de cómo dejó el cuello. Uy, no, pues sí, imagino, si la agarró así del pescuezo completo, ni siquiera la mujer puso resistencia, manos, o intentó sumir el cogote, nada, ahí, de a pechito. de Sí, no, Diego, que se va a detener las marcas de todos los dedos ahí. Agricultores locales lo rescató de la cárcel pagando la fianza. 2 días después, esa misma pareja presentó una orden de alejamiento. Ezra les había robado el pasaporte a la esposa y la billetera al marido, y les había dicho textualmente: los voy a enterrar a los dos. Au. Segundo arresto, pocas semanas después, Miller arrojó una silla en una fiesta privada. La silla le pegó a una mujer en la cabeza, necesitó puntos de sutura. El cargo fue nuevamente conducta desordenada. A lo largo de ese mes de marzo, la policía de Hawái recibió 10 llamadas distintas relacionadas con Ezra Miller por filmar gente en una estación de servicio sin permiso, por negarse a abandonar la vereda de un restaurante, por altercados en clubes nocturnos. En abril, Warner Bros. Y los ejecutivos de DC convocaron a una reunión de emergencia para hablar del actor. De emergencia, rápido. Hay que hablar de este. ¿Lo enterramos o lo salvamos? La decisión que tomaron: pausar su participación en nuevas producciones. No rescindirle el contrato, solo pausar, porque The Flash ya estaba filmada y estaban metidos hasta el fondo. Ese mismo mes salió a la luz un video de Ezra publicado en su cuenta de Instagram en enero. Se lo grabó él mismo. Dice más o menos: hola, este es Ezra Miller, alias Los Fantasmas de Bengala, el Mago Ganso Loco. Este es un mensaje para El Mago Ganso Loco. Ese nombre es buenísimo. el capítulo de Carolina del Norte, Ku Klux Klan. Si quieren morirse, les sugiero que se maten con sus propias armas. Si no, sigan haciendo exactamente lo que están haciendo y nosotros lo haremos por ustedes. Amenazas de muerte al Ku Klux Klan, grabadas en video, publicadas en redes sociales con nombre y apellido. En ese momento, para el público general, todo esto todavía parecía el colapso de un actor inestable, raro, peligroso, autodestructivo, pero nadie todavía entendía bien lo que llevaba años construyéndose en silencio.
El 7 de junio de 2022, Chase Iron Eyes y Sarah Jumping Eagle, una pareja de activistas nativos americanos de Dakota del Norte, presentaron ante un tribunal una solicitud de orden de protección contra Ezra Miller en nombre de su hija, Tocata Iron Eyes, de 18 años. Los cargos formales incluían grooming y abuso psicológico, pero la historia que contaban los documentos judiciales empezaba mucho antes. En 2016, Tocata tenía 12 años, era activista medioambiental. Su familia la llevó a las protestas contra el oleoducto Dakota. Apenas van a iniciar lo turbio. A los que atacó de la nada y a la mujer que le arrojó el pescuezo, eso no era lo turbio, eso era lo soft. Access, donde conoció a decenas de celebridades que se habían sumado a la causa. Una de ellas era Ezra Miller, de 23 años. Según la familia, ese fue el comienzo. 2 años después, cuando Tocata tenía 14, Miller invitó a un grupo de jóvenes nativos americanos al set de Animales Fantásticos en Londres. Tocata fue parte del grupo. Según los documentos judiciales y el testimonio de un testigo que fungió como acompañante, Miller intentó dormir en la misma cama que Tocata durante ese viaje. El acompañante intervino y le exigió a Ezra que buscara otro lugar donde dormir. Los padres de Tocata no se enteraron de esto hasta que el testigo salió a declarar años después. El KKK, si tiene ese tipo de nombres en su organización, como Mago Imperial, Dragón Legendario y cosas así. ¿Cómo sabes? Todo el mundo mira a Tocofire, ¿eh? Y ese en cualquier momento nos saca las antorchas. También se supo más adelante que Miller llevaba a Tocata a bares en secreto cuando ella tenía 14 años. Cuando Tocata tenía 16, Miller convenció a sus padres de que la inscribiera en el Bard College, ubicado a aproximadamente 1 hora de la granja de Vermont. Puto loco, ni siquiera es una niña muy linda. Comentario raro, ¿no? Miller se presentó como intermediario de una organización benéfica que pagaría la matrícula. La organización no tenía nada que ver con él. Según la familia, Miller usó esa mentira para crear en Tocata una sensación de deuda y dependencia. En 2021, Tocata empezó a viajar en secreto a la granja de Miller. Sus calificaciones cayeron. En diciembre de ese año, Ten un zape. Ay. dejó de asistir a la universidad. La noche del 31 de diciembre de 2021, Yo los conozco como club de comedia y canto, o también como campamento de cocaína contemporánea. Tocata llamó a su tío, el jefe Bearcross, para pedirle alojamiento. Llegó con Ezra y un asociado de Miller llamado Whitney Sutter. El tío los recibió. Describe: ¿Qué onda, furro perdido? Por cierto, cuando ves a un enano, ¿te dan ganas de hacerle el avión? Define, es que a lo mejor tenemos diferencias de qué es un avión. Para mí el avión es dibujar una figura en el cemento. O cargarle y decirle ¡uy! No, tengo una hija y a mi hija le doy todos los aviones, que ahorita ya no puedo. Ya está en los 27 kilos y mide 1,20 y Ir tantos. por personas en mala Ya no puedo. situación, de comunidades chicas y aislarlos. Ya no puedo jugar con ella librencito, ya no me da los músculos y la ¿Te imaginas espalda. el desmadre que hubiera hecho Miller en el set de Live de Lilo and Stitch? Imagínate esa mamada. Pensé hasta ahorita, dije, ah, su madre. Y Lilo y Stitch que utilizaron nativos. Cargarlo y hacerle güey. Ah, cargarle y hacerle, güey. No, a mi hija. Que ya no puedo. Ya no me dan los músculos. Así que o Luna se hace más chiquita y pierde peso, o yo gano músculo. a Ezra así. Sus ojos estaban completamente rojos y estaba paranoico. Me dijo que el FBI estaba en todas partes. Le pregunté si estaba drogado. Me dijo que fumaba cannabis con un poco de ketamina. La ketamina, para el que no lo sabe, estaba drogado. Ahí está el unicornio. Ah, no, espera. No es una cabeza de unicornio, es una pijama de unicornio. Me dijo que fumaba cannabis con un poco de ketamina. La ketamina, para el que no lo sabe, es un disociativo que en dosis altas produce sedación y amnesia. Ha sido asociada en numerosos casos documentados a agresiones sexuales, porque esas propiedades la convierten en una droga de fácil administración sin que la víctima lo note. El tío también describió que durante una sesión ceremonial Ezra tuvo a Tocata literalmente enrollada alrededor de su cuerpo, vigilando constantemente con quién hablaba, a dónde iba, y que en un momento de la noche abrió el saco y mostró una pistola calibre 40. En enero de 2022, según los documentos de la familia, Miller le administró L a Tocata en Brooklyn. ¿L qué? Los documentos de la familia, Miller le administró L a Tocata en Ya no sabremos. Brooklyn, llevándola a un estado de incoherencia. Después la trasladó de vuelta a
Dato curioso, usaba la ketamina y marihuana da el famoso efecto de zombie disociación buen, y también se usa para abusos sexuales. Oh, como los Rufis. Vermont. En los días siguientes, Toccata dejó de comer, dejó de dormir, se cortó el cabello. Cuando sus padres fueron a buscarla, no tenía su teléfono, no tenía las llaves del auto, no tenía ningún documento de identidad, tenía marcas en los brazos, las piernas y la cara. Un testigo declaró que las lesiones habían sido causadas por Miller, que la había inmovilizado en el piso cuando ella no respondía a sus preguntas. ¿Cómo es que no está en el bote el vato? Los padres O ya está en el bote. lograron finalmente encontrarla en Los Ángeles en mayo de 2022. Un amigo de Toccata les informó que estaba caminando como zombie, con un moretón en el pómulo, sin teléfono, sin que Miller le permitiera salir a comer sin su permiso explícito. Cuando Sarah, la madre, llegó a la dirección y Toccata apareció en la puerta junto a Miller, lo que siguió fue documentado en fotografías. Miller le cerró la puerta del auto en el brazo a Sarah varias veces. Toccata sacó un cuchillo, después huyeron los tres. El 9 de junio de 2022, Toccata publicó una declaración en Instagram negando estar bajo ninguna manipulación y acusando a sus padres de transfobia. Días después, subió un video diciendo que las palabras eran propias y que nadie le controlaba la ¿De transfobia? ¿Quién es el trans? W hizo un estupendo control de daños, y ya saben por qué caminaba como zombie. cuenta. El problema es que en esos mismos días, según lo documentado por los propios registros de Instagram, Toccata no tenía teléfono. El 16 de junio de 2022, un día después de que Ezra borrara su cuenta de Instagram, una madre del estado de Massachusetts obtuvo una orden de protección contra Miller en nombre de su hijo de 12 años. ¡Ah, cabrón! No tenía, ¿qué? Tapujo en gustos el puto. Western Massachusetts mother has been granted a protection order by Greenfield District Court on behalf of her son against Hollywood actor Ezra Miller. The court order issued on Wednesday doesn't contain specific allegations, but did say it was issued with advance notice due to, quote, substantial likelihood of immediate danger of harassment. Y imagínate descubrir que el tema de que le hayan salvado el culo a Ezra Miller tantas veces es lo que llevó a Warner a la necesidad de venderse, ¿no? La investigación de The Daily Beast reconstruyó la historia con documentos judiciales, mensajes de texto y fotografías. Todo empezó la noche del 2 de febrero de 2022. La madre, su hijo y un amigo estaban en casa de un vecino. Ezra Miller estaba ahí también con chaleco antibalas debajo de la ropa, armado, aunque nadie lo sabía todavía. Durante la noche, Miller acusó a la madre de apropiación cultural por haber mencionado un viaje reciente. Más tarde, cuando el amigo de la familia, que era afrodescendiente, hizo una pregunta sobre los orígenes del juego de mesa parchís en el contexto de la cultura rastafari, Ezra abrió el saco, mostró el arma y le dijo: hablar así puede meterte en una situación muy seria. Después Miller se giró hacia el niño de 11 años y le dijo: he hablado extensamente con tu hijo, tiene mucho poder. En algún momento vas a darte cuenta de que ya no tenés ningún control sobre él. Es un... ¿Cómo? ¿Qué? Miller se giró hacia el niño de 11 años y le dijo: he hablado extensamente con tu hijo, tiene mucho poder. En algún momento vas a darte cuenta de que ya no tenés ningún control sobre él. Es un ser elevado. Pues sí, hasta los 18 años. Pero creo que este pendejo habla de otra cosa. Y tendría suerte de tenerme a mí para guiarlo. Luego acusó a la madre de ser una bruja y una vampira. Le preguntó Creo que hay un capítulo de Ley y el Orden VE de esto. repetidamente: ¿querés beber mi sangre? En las semanas siguientes, Miller continuó apareciendo. ¿Beber tu sangre? No, gracias. Tiene que tener la mitad de las CTS del mundo. Abril, según el testimonio Y ninguna por sexo. de la madre y el niño, los abrazó de una manera que los hizo sentir incómodos. En junio, llegó disfrazado de vaquero. Le dijo al niño que iba a conseguirle varios caballos Cuando para que lo Ezra ayudara estuvo en a... fuga, uno de las alarmas en las noticias es que andaba armado, en su auto y siempre consigo. Llegó disfrazado de vaquero. Le dijo al niño que iba a conseguirle varios caballos para que lo ayudara a cuidarlos en la granja de Vermont. La orden de protección fue concedida. 2 menores, 2 estados distintos, el mismo lenguaje, seres especiales, seres elevados, poderes únicos, la necesidad de un guía y siempre el mismo perfil, personas jóvenes, únicos. Y ni un puto cepillo que pasarse por la cabeza. Pero hey, tu sangre ha de saber a chetos y nachos. La necesidad de un guía y siempre el mismo perfil, Quizás. personas jóvenes, vulnerables, preferentemente de comunidades indígenas o marginadas.
En junio de 2022, Rolling Stone publicó una investigación sobre la propiedad de Miller en Vermont, 96 acres en el campo. Según dos fuentes con conocimiento directo de la situación, Ezra estaba alojando en esa granja a una mujer de 25 años y sus 3 hijos pequeños. La madre decía que Miller la había ayudado a escapar de un ex violento y que la granja era un refugio seguro. Las fuentes de Rolling Stone decían otra cosa. Decían que había armas sin seguro tiradas por toda la casa. Una de las imágenes revisadas por la revista mostraba al menos 8 rifles de asalto y pistolas apoyados en la sala de estar. Ah, pero para Estados Unidos no pasa nada, las compró en Walmart. Al lado de una pila de peluches. Una de las fuentes recordó haber visto a una bebé de 1 año agarrar una bala suelta del suelo y llevársela a la boca. Las fuentes también Eso sí, ¿verdad? describían un consumo de O solo mal vista. frecuente No copiar a la chica que dijo que este vato era un gran ejemplo y el futuro de la masculinidad positiva. Qué de puta. y en grandes cantidades en presencia de los niños sin ventilación adecuada. La madre dijo que las armas estaban guardadas en una parte de la casa a la que los niños no tenían acceso. Las fuentes dijeron lo contrario. Cuando la policía del estado de Vermont intentó notificar a la madre con una orden de retiro de emergencia de los niños, Miller declaró que la familia no vivía ahí hace meses. El problema es que la madre había estado publicando fotos desde adentro de la propiedad hasta finales de julio. El fiscal del estado de Vermont calificó la declaración de Miller como un intento de evadir la notificación legal. En ese mismo periodo se reveló que la granja tenía un campo de cannabis ilegal operado por Miller y su asociado. O sea, el güey que piensa, soy el elegido, soy el todopoderoso y nada me va a pasar. Pues Warner le echó el paro para ¿No eso. hay personas que lo seguían? ¿Estaban DR0GAT0S? ¿No? ¿Estás viendo que, ¿no estás viendo que Warner hizo un control de daños que flipas? Pues la gente no se enteró de eso. Y si se enteró, decoraron mucho la historia. Cercano Whitney Sutter, bajo el nombre Rebel Alliance. Las fotos publicadas en redes sociales mostraban una cantidad de plantas muy superior al límite legal de Vermont para uso privado. Sutter, por su parte, estaba activamente en redes sociales defendiendo a Ezra de las acusaciones públicas. En publicaciones que después borró, decía que todo era una conspiración mediática. Y en otra, reveló el nombre completo del niño de 12 años involucrado en el caso de Massachusetts. Para cuando todo esto salía a la luz, Warner Bros. Tenía invertidos alrededor de $350 millones en una película de The Flash que ya estaba filmada. 4 directores habían pasado por el proyecto antes de que Andy Muschietti se hiciera cargo. Al menos Andy Muschietti, ¿y yo qué? ¿Que a mí me qué? ¿Con qué? ¿No puedo cambiar de actor? 5 guiones distintos habían sido escritos y descartados. El propio Ezra había Y se quedaron posiblemente con el más mierda. coescrito uno con el guionista de cómics Grant Morrison, que Warner rechazó. La película no sabía qué quería hacer: un estudio de personaje, un homenaje nostálgico a Michael Keaton como Batman, una historia de multiverso al estilo Marvel. Terminó siendo las 3 cosas a la vez, que es otra forma de no ser ninguna. Y encima, James Gunn ya había anunciado que iba a reiniciar todo el universo DC desde cero. O sea, una película que ya no tenía futuro dentro del universo que debía inaugurar, protagonizada por un actor que acumulaba arrestos, denuncias de grooming en 2 estados, acusaciones de manejo de armas con menores, una orden de protección activa y videos amenazando a grupos de odio en redes sociales. ¿Por qué le habrá ido mal a la película? No, por lo que dicen se quedaron con el mejor guión. Así que imagina qué tan jodidos eran los demás. A ver, tengo curiosidad porque supuestamente hizo con Grant Morrison y coescribió a este cabrón. O sea, no sé. A él no le confío nada, pero Grant Morrison. Tengo curiosidad por conocer ese forrador. A mí no me engañan. Otro motivo fue otra para tirar todo. En agosto de 2022, Ezra publicó una disculpa pública. Me caga como quitaron a Zoom como el villano de la película. Decía que Sí, la verdad, eso le faltó muchísimo. estaba atravesando una crisis, que había empezado tratamiento por problemas de salud mental complejos, que pedía disculpas a todos los que habían sido alarmados por su conducta. Warner aceptó la disculpa, dejó que terminaran las tomas pendientes y empujaron el estreno de junio de 2022 a junio de 2023. Well, the Flash star, Ezra Miller, has been charged with felony burglary in Vermont. State police say they were notified of a possible burglary at a Stanford home, on May 1st. Officers found several bottles of alcohol had been taken while the homeowners were not there. Y todos son gritos de ayuda. La primera película de Flash live action sin ningún villano de Flash.
Qué desgracia de película, ni para el fanservice sirve. Lo malo es que este vato fueron todo el principio gritos de ayuda. Si hubiese tenido ayuda psicológica en lugar de guías espirituales, igual esto no hubiera llegado para nada lejos. Se hubiese frenado y algo así, ¿no? They were able Se to hubiese controlado o algo, pero no hacía más que de cubrirle sus mamadas, negar las otras y hacerse loco con lo que faltaba. identify Guías espirituales y demás mierda. Miller using surveillance cameras. En enero de 2023, Ezra se declaró culpable de allanamiento de morada agravado en Vermont por haber entrado a la casa de un vecino y robado botellas de alcohol. Recibió una sentencia suspendida Y robar botellas de y alcohol. libertad condicional. Cabrón, que puedes comprar la licorera tú. Estrenó el 16 de junio de 2023. Con un presupuesto de casi $200 millones más marketing, necesitaba recaudar al menos 400 millones globales para no ser un fracaso. Recaudó 268 millones. Fue considerado uno de los peores fracasos de taquilla del Oye, pero al menos recuperaron algo. año. Con eso terminó el DCEU tal como existía. Y con eso, en la práctica, terminó la carrera de Ezra Miller en el cine de franquicia. Desde el estreno... Sí, pero hay que decir que también la de Flash no fue culpa de este cabrón. O sea, el guión estuvo del culo, no metieron a villanos chingones. Y luego los chistes pendejos que hicieron con Jason Momoa, por ejemplo, al final, para dar el último clavo al ataúd. ¿Cuál? Psycho. El guía era él. Solo escuchaba lo que le gustaba, y se fue porque no pudo ser el líder, hacer su propio culto. Por eso, aquí no dice, pero si querías entrar a su casa en la granja dejabas una ofrenda, y hasta hizo que besaran su anillo. Pues sí, pero cuando estaba menor, cuando se notaron los primeros red flags, ahí igual y pudo tener algo de ayuda. Ahorita ya no, ahorita ya es un adulto funcional que tiene la cabeza lavada por él mismo. Ezra Miller no apareció en ninguna película ni serie. Digo, si los primeros gatazos los dio según aquí por los 15 años. Hollywood no lo canceló con un comunicado, no hubo ningún anuncio oficial, simplemente cerró la puerta, dejó de devolver llamadas, pasó a la siguiente página. Yo opino que le castren como a los gatos, es decir, que le quiten los huevitos para ver si se le baja lo agresivo. Y eso de peso, ¿no? Recuperar lo invertido. Recuerda que pagaron todas sus pendejadas, para que no fuera más grande su escándalo. Bueno, lo invirtió en la película. La comparación que siempre Bueno, falta ya marketing. aparece en estas situaciones es Robert Downey Jr., que tuvo problemas con las drogas y con la ley durante años y terminó siendo Iron Man. Pero hay una diferencia que vale la pena nombrar con precisión. Los problemas de Downey eran, en su mayoría, con él mismo. No había denuncias de víctimas, no había menores involucrados, no había órdenes de protección en varios estados. Las acusaciones contra Ezra Miller tienen víctimas con nombre y apellido, con documentación judicial, con fotos de lesiones, con testigos que declararon bajo juramento. Ay. Eso es otra categoría. Lo que sí existe, de forma tentativa, es un proyecto en desarrollo. Miller estaría coescribiendo un largometraje junto a Lynn Ramsey, la misma directora de We Need to Talk About Kevin. La historia incluye, entre otras cosas, temáticas de vampiros. La ironía es tan perfecta que casi parece escrita. El actor que se consagró interpretando a un monstruo adolescente frío e incomprensible, ahora intenta volver a la industria a través de la misma directora que le abrió las puertas, con una historia sobre criaturas que drenan la vida de los que los rodean. Se lo tocaba más raro. Puede que funcione. El cine de autor tiene una tolerancia distinta a la del cine de franquicia. Nadie está apostando $350 millones. No hay una marca que proteger. Nadie tiene que vender una figura de acción en Walmart. Miren, Robert Downey Jr. está luchando con la policía. No veo las cámaras. Pero también puede que no funcione. No veo las Las cámaras. viudas de Snyder actualmente lo compran con Robert. Dicen que si él tuvo otra chance, porque Ezra no, lo justifican. O sea, el otro era un alcohólico. Este es un gromer abusar, adicto, y más cosas. Y peligroso, tiene armas. ¿Y qué? ¿Cómo se le llama también? Líder sectario. Porque lo que quedó documentado en los últimos años no es solo una persona con problemas de salud mental que actuó de manera impulsiva, es un patrón sostenido, largo, calculado, con menores como objetivos, con mecanismos de control descritos de manera consistente por múltiples testigos en múltiples países y múltiples años. Ezra Miller no cayó por falta de talento, eso hay que decirlo porque es verdad, era un actor extraordinario cuando quería serlo, cayó porque el peso de lo que hacía fuera de las cámaras terminó siendo imposible
imposible de contener. Y Warner Bros. Lo supo antes de que lo supiera el público. La diferencia es que ellos tenían 350 millones de razones para mirar para otro lado. Eso también es parte de la historia. Eso fue todo lo que hay para contar por ahora sobre Ezra Miller. Por ahora, ¿no? Si llegaste hasta acá, sabes que esto no fue solo la historia. No voy a mentir, esperaba que llegara el video. Como no he estado muy pendiente de las noticias, esperaba que llegara al punto y dijera, ¡ay, el vato está en el bote! No sé quién fue el director de casting del CEU, pero espero que nunca vuelva a tener trabajo en su vida porque muchísimos actores dieron varios casos. Ezra y sus golpizas hawaianas, la Heard cagándose en Johnny Depp simbólica, y literalmente y Jason Momoa y su toxicidad en el set. Ben Affleck lo obligaron a ser Batman-esque. ¿Jason Momoa es tóxico de set? Yo le vi buena onda. De un actor que se autodestruyó. Fue la historia de una industria que eligió cuándo ver y cuándo no ver, dependiendo de cuánto dinero había en juego. Y esa parte, la de los que miraron para otro lado, merece su propio video. Coméntame qué opinás por ahí abajo y no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Sí, no voy a mentir, yo esperaba la parte de que dijera, oh sí, el vato ahora está en Vermont, o no sé, en Rikers ahí, esperando con sentencia, pero parece que no pasó nada con el tema de básicamente secuestrar a 2 niños. Y con armas. Soy Juanito 6. ¡Que le corten la cabeza! Dice por acá. Y Gal Gadot y en sus ideas políticas también. Pero... Ay, parece que nadie... Bueno, te voy a decir una cosa, actualmente está canijo. Disney también tiene problemas. Mira la cabrona esta con... ¿De la qué? De la Rachel Zegler. Ahorita creo que todos tienen problemas con que su actor tenga redes sociales.